a este nuevo encuentro organizado por amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina, que siempre hacemos con el objetivo de aprender, de informarnos, de reflexionar. Hoy agradecemos a las empresas que están auspiciando esta actividad, que son CHC Cohen, Unirobre Cohen, Seidor, Unicred y Banco de Santa Fe. Muchas gracias por el apoyo a todos. Hace poquitos días, el 11 de marzo, se cumplió un año en el que la Organización Mundial de la Salud calificó el COVID-19 como una pandemia. Los investigadores, infectólogos, se abocaron al estudio para lograr una vacuna. En un tiempo otrora impensado, lo han conseguido y hoy en día contamos con distintas vacunas de distintos tipos, de lo cual vamos a hablar más adelante. También el tratamiento de los pacientes se ha evolucionado mucho, se han hecho muchos estudios. En el caso del tratamiento temprano con el plasma de convalecientes de COVID-19, desarrollado por investigadores argentinos de la Fundación Infant, liderados por el doctor Fernando Pollack. Hoy contamos con la presencia de Fernando. Es médico infectólogo que se formó en la Johns Hopkins School of Medicine, uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos, y fue después durante 7 años profesor de pediatría y vacunas en la Universidad de Vanderbilt. En el año 2003 decidió venir a Argentina y organizar y fundar una ONG, la Fundación Infant, con el objetivo de trasladar todos esos estudios científicos a nuestros niños para mejorar la calidad de vida y la salud de ellos. Hoy es un verdadero placer tenerte, Fernando, con nosotros. Te agradecemos tantísimo tu presencia y el tiempo que nos vas a dedicar para tratar de aclarar muchas dudas que tenemos y afianzar otras, para estar más tranquilos con respecto al tema vacunas, al tema tratamientos, al tema de la mutación del virus. Fernando, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con el tema de vacunas entonces, con una frase que me encantó, que dijiste en un momento, ¿no? Que cuando se está en el escenario de las vacunas lo que pasó es un milagro. ¿Por qué lo dijiste eso, Fernando? Bueno, la verdad que se generó una idea un poco fantasiosa de lo que es hacer vacunas con el COVID, porque normalmente las vacunas en los ensayos fracasan. Lo normal es que fracasen. Enfermedades respiratorias comparables al coronavirus, hace 50 años que no tienen vacuna y tienen una lista de estudios en los que los candidatos a vacunas han fracasado larguísima. Así que, de hecho, nadie en el área nuestra esperaba el éxito despampanante de las vacunas, y es tan así que hasta las malas vacunas funcionan, ¿no? O sea, lo que uno diría, bueno, es imposible que esta gente pueda hacer una vacuna, pues funciona. O sea que creo que una de las ventajas que tuvimos y comparativamente a, por ejemplo, si hubiéramos tenido una pandemia de gripe aviar, es que este es un germen que no es muy astuto para escaparse de las vacunas. Y no importa la vacuna, todas las vacunas parecen proveer protección de alguna u otra manera contra el coronavirus, gracias a Dios. Quizás eso y el hecho de que es un germen que, a pesar de lo feo de todo esto, ataca a mayores y no a los chicos, son las dos partes que hicieron el trayecto un poquito mejor, ¿no? Decime, y para después hablar de los distintos tipos de vacuna y para que los podamos lo podamos entender, ¿cómo ingresa? ¿Dónde y cómo actúa el virus y cómo reacciona nuestro organismo?
Bueno, quizás lo podemos ligar con las vacunas, eso, para entender todo en una sola explicación un poco larga. Pero básicamente, cuando el coronavirus entra al cuerpo, entra por la nariz o por la garganta, lo primero que hace es chocar contra la pared del cuerpo que se encuentra ahí, ¿no? Que es lo que uno llama la nasofaringe, ¿no? Donde está la nariz, donde está la faringe. Y ahí el virus entra a las células del cuerpo, que están, digamos, nuestras mucosas están hechas de células, se mete adentro de esas células, se empieza a multiplicar y se empieza a desplazar. El lugar preferencial para el virus es ir al área del pulmón, pero este es un virus bastante bravo en ese sentido, particularmente porque nosotros no tenemos ningún recuerdo de él en nuestra historia. Entonces, es un virus capaz de desplazarse mucho más libre en el cuerpo, ya que es un desconocido para las defensas, cuando uno lo compara con otros virus típicos con los que nosotros nos cruzamos permanentemente, por ejemplo, la gripe o el virus sincicial respiratorio, otros. Y en esos virus, en cambio, hay un montón de defensas de encuentros previos, entonces al virus se le hace muy difícil, están muy bloqueadas las calles del cuerpo para esos virus para transitar, y en general quedan confinados a algunas regiones, normalmente al pulmón. En este caso, el virus tiene la posibilidad de hacerse un viaje más amplio, ¿no? Y mucho más dañino, porque no hay nadie que lo reconozca hasta que está muy establecido adentro del cuerpo. Entonces, esa es la lógica del coronavirus. Ahora, el coronavirus no es que entra a las células porque las rompe, entra con llave. El coronavirus tiene una llave para entrar a las células, y esa llave es la famosa proteína de la espiga, la proteína S que todo el mundo escucha. Y esa proteína S tiene esencialmente dos conformaciones. Una es básicamente esta llave que entra en la cerradura del cuerpo, que es esta proteína que se llama convertidora de angiotensina, pero no importa, es el receptor que tienen las células. Las células la usan en realidad para regular la presión arterial, pero el virus se aprovecha porque conoce cómo entrar a través de esa cerradura y entra usando una llave que se pega a esa cerradura, que es la espiga, es la llave. Pero una vez que abre y entra, el virus es como una, vamos a imaginar de alguna manera que el virus fuera una especie de pompita de jabón que tiene que vaciar su contenido dentro de las células humanas. Para poder vaciar su contenido, esa llave muta en una, y esto es importante, no es que lo estoy contando como una historia, en una especie de cerradura. Perdón, en una especie de cerrojo que mantiene abierta la comunicación entre la pompita de jabón y la célula hasta que la célula se vacía. Entonces, básicamente esta famosa espiga contra la que se hacen las vacunas, que es esta proteína S que todo el mundo escucha hablar, es la llave del virus para entrar a las células y la que se encarga de mantener la puerta abierta hasta que el virus consiga vaciar su contenido e infectar completamente una célula humana. Cada vez que el virus se mueve de una célula a otra, abre con la llave, asegura el espacio con esta especie de cerrojo que permite que la puerta se mantenga abierta, entra todo y después se cierra y pasa a otra célula. Y así se va desplazando una y una y una y una las células. Lo que pasa es que nosotros no estamos infectados por un virus, sino que estamos infectados por millones de virus a la vez. O sea, millones de hijitos del virus están actuando a la vez en nuestro cuerpo, cada uno de ellos abriendo una célula y tratando de entrar, ¿no? Entonces, ese es el escenario de una infección por coronavirus. Este es un virus al que le gusta mucho los vasos sanguíneos. Entonces anda siempre dando vueltas cerca de los vasos sanguíneos. Por eso es un problema para los hipertensos, para los diabéticos, para toda la gente que puede tener colesterol alto por obesidad, por ejemplo. A diferencia de la gripe, que es un virus que le gustan las células del pulmón más comunes. Entonces, la gripe es un problema para las personas que tienen EPOC o para los asmáticos, que el asmático no es una persona muy afectada por el coronavirus. Uno al principio pensaba, uy, el asmático va a estar en problemas. No es el caso. Y eso es precisamente porque atacan distintos tipos de células. Y los virus en realidad nosotros los vemos desde afuera del cuerpo como médicos por las células a las que atacan. Si uno le cambiara la llave al coronavirus y le pusiera una llave para el intestino, pues lo confundiríamos con un virus de diarrea. Entonces el secreto está en la llave y este es el problema que tenemos con este bicho, ¿no? Que nadie lo conoce y la llave es una llave que uno no puede tapar la cerradura porque es una molécula
que se usa para regular la presión arterial. Entonces uno no puede andar tapándola para que no entre el virus, se tiene que encargar del virus. Esto es más o menos el escenario. Voy a hacer una última ejemplo. El SIDA usa como llave una molécula que le permite entrar a las células del sistema inmune. Entonces las destruye. Y por eso se quedan sin defensas las personas que están infectadas por HIV. Entonces, esa es la característica de los virus. Ok, y entonces, ¿cómo se generan las vacunas? ¿Y cuáles son las que tenemos disponibles actualmente? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Chiquito, chiquito. Bueno, Bueno, porque, ¿sabés qué pasa? Hemos escuchado mucho hablar del ARN, de los vectores, del vector que utiliza la de AstraZeneca, que el vector que utiliza las chinas o la Sputnik. Por eso es interesante, ¿no? Que nos diga sobre todo el ARN de tan alta efectividad y que todos tenemos como un signo de pregunta porque es nuevo para nosotros ese vector. es nuevo para nosotros también, sí, sí. A ver, hay 3 tipos de vacunas. Si uno tuviera que pensar en las vacunas, hay que pensar en 3 conjuntos. 2 de esos conjuntos le hacen creer al cuerpo que ha sido infectado por coronavirus. El tercer grupo no le hace creer al cuerpo que ha sido infectado por coronavirus, sino que lo que hace es que le avisa al cuerpo de que le va a mostrar una proteína de algo extraño. El cuerpo no piensa que está siendo infectado, no piensa que tiene una amenaza a largo plazo con la que tiene que lidiar en ese momento, y por lo tanto el comportamiento del cuerpo en ese tercer grupo de vacunas que voy a explicar primero es diferente al comportamiento del cuerpo cuando el cuerpo piensa que está siendo infectado por un virus, un germen, de alguna manera. Entonces, en este último caso, el cuerpo dice, tenemos un problema que nos tenemos que tomar muy en serio porque hay un germen externo que se ha metido en nuestras células, que se está copiando a sí mismo y que va a continuar progresando si no hacemos 2 cosas. Le bloqueamos la circulación por el cuerpo, pero a la vez matamos las células infectadas. Tenemos que hacer todo eso. Y tenemos que estar muy atentos y por mucho tiempo porque este germen se puede ir despertando y haciéndose cada vez más inteligente, así que tenemos que ir sofisticando nuestra respuesta a lo largo del tiempo. Eso es lo que hace el cuerpo cuando piensa que está enfrentando una infección. Eso, lo voy a decir, después las voy a explicar, son las vacunas de ARN y son las vacunas de vectores. En ambos casos, lo que hacen esas vacunas es meter adentro de las células el código genético del virus. No del virus entero, sino de la proteína de la espiga, pero no importa. El cuerpo dice, che, acá hay un código genético que no me pertenece. Alguien se metió adentro de esta célula y le dio la orden de empezar a copiar una proteína que no pertenece al cuerpo humano. Hay que hacerse cargo de eso, hay que empezar a buscar las células que han sido infectadas y matarlas, y hay que generar anticuerpos que son los que van a andar dando vueltas por la sangre, patrullando para bloquear que este cuerpo extraño se empiece a desplazar por todos lados. Es el principio de la vacuna de Pfizer, de Moderna, que son las de RNA, y es el principio de las vacunas de vectores. El vector es un caballo de Troya que lleva adentro en su barriga un gen de coronavirus. El caballo de Troya se llama adenovirus, porque es otro virus que anda dando vueltas. Y cada uno elige su gusto de adenovirus. Janssen tiene un adenovirus humano, AstraZeneca tiene otro, Sputnik tiene 2, no, AstraZeneca tiene un virus de chimpancé, perdón. Sputnik tiene 2 virus humanos que se usan en serie, pero básicamente siempre el principio es el mismo. El principio es introducir en el cuerpo un gen de coronavirus. En cambio, las vacunas chinas son completamente distintas. Las vacunas chinas tienen esencialmente 2 diseños. Uno es simplemente hacer la proteína del coronavirus afuera del cuerpo y dársela inyectada a una persona. Y la otra es agarrar el virus y matarlo literalmente a martillazos. Se lo pone en formaldehído y se lo mete adentro del cuerpo muerto. Entonces el cuerpo dice, acá hay restos de algo que alguna vez puede haber sido un problema, pero esto no se va a meter adentro de una célula. Porque acá no veo ARN, no veo, lo que veo es proteínas, veo como el caparazón de algo que fue. Y por lo tanto el cuerpo monta una respuesta mucho menos sofisticada
porque lo que está haciendo es limpiando la casa. El cuerpo no necesita aspiradora, no necesita grandes elementos de limpieza, con una escoba le basta, y las vacunas chinas generan escobas, básicamente, que son anticuerpos para sacarse de encima el virus. Entonces, las respuestas de las vacunas de ARN, Pfizer, Moderna, y de las vacunas de vectores, que son Janssen, AstraZeneca y Sputnik, son, como primera idea, más sofisticadas que la respuesta de las vacunas chinas y la vacuna de Novavax, porque el cuerpo las lee diferente. Después viene una segunda diferencia ya entre las vacunas que le hacen creer al cuerpo que está infectado. Por un misterio que nadie sabe, las vacunas de ARN son mejores que las vacunas de vectores. Cuando uno mira la respuesta de anticuerpos que generan Pfizer y Moderna, son anticuerpos más potentes, más protectores que los anticuerpos que generan AstraZeneca, Sputnik y Janssen. Y esa es una diferencia que puede llegar a ser importante a futuro, pero que hoy es una diferencia numérica, ¿no? Uno dice, si yo me doy 2 dosis de vacuna de Pfizer, tengo más defensas que si me doy 2 dosis de vacuna de Sputnik. Si yo me doy 2 dosis de Moderna, tengo más defensas que si me doy 2 dosis de vacuna de AstraZeneca. Lo que pasa es que hay un número mágico que es necesario alcanzar en las defensas para prevenir que uno se enferme. Y ese número mágico nadie lo sabe, pero evidentemente está por debajo del número que alcanzan todas las vacunas en este momento. Entonces, todas las vacunas tienen sobrante. A algunos les sobran, no sé, 10 metros de anticuerpos y a otros les sobran 10 centímetros de anticuerpos. Pero a todas les sobra hoy. Entonces, esa es más o menos la idea general. ¿Cuál es la diferencia con las vacunas chinas? Que como las vacunas chinas usan escobas, porque el cuerpo no piensa que está siendo infectado, en un momento el cuerpo se saca de encima esos anticuerpos, no son para siempre. Entonces, por un tiempo tiene muchos anticuerpos. En el caso de Novavax, que no es china, es americana, pero que tiene la misma concepción, la cantidad de anticuerpos que produce la vacuna es impresionante, pero eventualmente se van a acabar. Se van a acabar los de las vacunas chinas también. Mientras que nadie sabe si efectivamente las vacunas de ARN se van a acabar los anticuerpos, si va a hacer falta otra dosis, o van a persistir por varios años o por toda la vida. Porque una analogía útil para pensar esas vacunas es la vacuna de sarampión, con la que nosotros nos vacunamos al año de vida y uno tiene defensas a los 80 años. Entonces, puede tener 2 dosis, pero igual, eventualmente tiene defensas para siempre. Entonces, de alguna manera, esa es la diferencia entre los grupos de vacunas. Cuando un país se inclina mucho por vacunas que no son estas que hacen creer al cuerpo que está infectado, se llaman típicamente recombinantes o inactivadas, como las chinas, tiene que tener pensado eventualmente cuál va a ser su política de seguimiento de esos pacientes para revacunarlos por ahí el año que viene, por ahí al año siguiente, pero los van a tener que revacunar, eso es seguro. Cuando se usan los vectores, pues cada vector es distinto. Pareciera que la mejor opción, bueno, está claro que hasta hoy por lo menos la mejor opción son las vacunas de ARN, y los vectores tienen una respuesta intermedia. Cuando uno mide la cantidad de anticuerpos, AstraZeneca y Janssen tienen más anticuerpos que Sputnik. Son mejores vacunas que Sputnik, en ese sentido. Entonces, esa es más o menos la escalerita de las vacunas. Ok, hace 2 o 3 días apareció una noticia en la cual nos contaban que la vacuna Sputnik podría tener, digamos, hasta 2 años de inmunidad. O sea que de todo lo que vos nos contás, podemos esperar que las vacunas de ARN entonces tengan un poco más tiempo de inmunidad. ¿Puede ser? Bueno, es muy aventurado decir que la vacuna Sputnik va a tener 2 años de protección porque no hace 2 años que empezó la pandemia. Entonces, suena como una predicción absolutamente imposible, ¿no? No hay manera de decir eso. Pues, no veo cómo alguien podría imaginar esa idea. Por ahí agarraron los anticuerpos, vieron cómo es la curva hasta ahora y hicieron un modelo
¿no? Un modelo que fue un modelo matemático, y dijeron, bueno, si sigue perdiendo anticuerpos el cuerpo de esta manera, dentro de 2 años vamos a estar todavía con anticuerpos. Pero a mí no me gustan esas predicciones. Por otra parte, el Sputnik, si bien yo creo que tiene anticuerpos, por lo menos el reporte del Lancet muestra anticuerpos suficientes, claramente, porque tiene 40 unidades de anticuerpos neutralizantes que deberían ser suficientes, no me parece que les sobre tanto, ¿no? A mí me parece que a Novavax le sobra mucho, pero se le van a bajar los anticuerpos por el diseño. Esa vacuna es una recombinante. A Pfizer y a Moderna tienen 500, 300, bueno, parecen tener para un tiempo. Las vectores tienen 100, Sputnik tiene 40. Wow. Entonces, es distinta la cantidad de anticuerpos que tienen. Ya veo. Lo otro que tiene Sputnik, que es interesante conceptualmente, es que el cuerpo está preparado para bloquear la infección, ¿no? O sea, los anticuerpos, ¿qué son? Son como guantes que andan por la sangre tratando de subirse arriba de las manitos que tiene el virus para abrir las puertas de las células. Es decir, el guante le inmoviliza. Vamos a imaginar que el virus anda con una mano con la que abriría el picaporte y ¡pum!, al entrar el guante queda inmovilizado. Esos guantes son guantes de muy buena calidad en las de ARN. Son guantes de primera calidad, son guantes muy flexibles, son guantes que se adaptan a distintas cepas. Eso es Moderna y Pfizer. Esos guantes son más rústicos en las de vectores. Y seguramente también, de hecho hay ciertos datos, en las recombinantes. Uno mira Novavax, tiene 96% de eficacia contra la cepa típica con la que andamos acá en Argentina, pero tiene 50% de eficacia contra la cepa sudafricana. Es decir, que cuando el virus deja de ser una manito y, por ejemplo, hace cuernitos, porque cambia un poco su estructura para tratar, el virus tiene dos intenciones. El virus tiene solo una cosa en mente, y lo que tiene en mente el virus es cambiarse de célula y seguirse multiplicando. Al virus no le importa matarnos, al virus no le importa nada más que pasar de célula. O sea, es un bichito muy chiquitito, son 3 genes, no hay lugar para gran inteligencia ahí. Su misión es multiplicarse, y obviamente, como estos virus tienen errores en la copia, cada vez que se copian hay algún error, porque es la naturaleza de las copiadoras de virus, que son las proteínas que se dedican a eso, cometer errores. La mayoría de esos errores hacen que los virus se mueran, porque son errores que no les permiten armarse bien. Pero hay algún que otro error que pueden ser favorables para que el virus se multiplique. Esos errores tienen que ocurrir en el lugar exacto, bueno, pueden ocurrir en otros lugares, pero para los fines de las vacunas, tienen que ocurrir exactamente en el lugar donde el virus entra en la cerradura. Tiene que estar en la espiga, en la parte de la llave que entra adentro de la cerradura. Si se cambia demasiado eso, ya la llave, como todos sabemos, no entra más en la cerradura. Uno cambia una llave, no hay manera. Entonces, hay muy poquitos cambios que el virus puede darse el lujo de hacer para seguir entrando en la cerradura y hacerlo mejor que lo haría con la llave con la que nació. Pero además, para que haya una mutante resistente a las defensas, esos cambios no solo tienen que ser mejores para entrar a la cerradura, sino que tienen que ser desconocidos por los guantes, tienen que pasar de largo cuando las manitos van buscando cerraduras, cuando las llaves van circulando por la sangre. Entonces, esos son los 2 requisitos de un virus mutante. Primero, esquivar los anticuerpos y después poder además entrar bien en la cerradura. Y el cuerpo no es sonso, entonces los anticuerpos se diseñan justamente para el ojo de la llave, para el ojo de la cerradura. Entonces esas tareas son francamente difíciles. En el caso del coronavirus y en el caso de Pfizer y Moderna, los anticuerpos que Pfizer y Moderna han hecho en su vacuna, los que genera esas vacunas, son, digamos, por suerte, bastante sofisticados, entonces siguen bloqueando la entrada del virus, ya sea la cepa sudafricana, brasilera, inglesa, etcétera, etcétera. No tan eficazmente como en el caso de la cepa americana original, la china, ¿no? Y eso se debe entonces a que cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuánto anticuerpo protector tienen estas vacunas? Bueno, normalmente tenían 300 o 500, en este caso tienen 200 o 150.
Cuando uno se pasa a las vacunas de vector, AstraZeneca, por ejemplo, pierde una cantidad importante de protección cuando se cruza con la cepa sudafricana. Es decir, por algún motivo la cepa sudafricana consigue eludir a AstraZeneca y seguirse metiendo en la célula en muchos casos. La duda es qué pasa con las otras, con Janssen, con Sputnik, eso no lo sabemos. Ahora, aún así, lo importante de ese dato es un detalle que es quizás una de las cosas más importantes de estos estudios que nunca se dice, que es que cuando uno habla de 95% de protección o 91% de protección, se habla de protección contra toda enfermedad posible causada por coronavirus, incluido el resfrío, la pérdida del olfato, el dolor de garganta, el decaimiento, cosas que a nadie le importaría tener si eso fuera todo lo que causa el coronavirus. De hecho, si eso fuera la enfermedad por coronavirus, no estaríamos charlando hoy. Es mucho más fácil proteger el pulmón contra una neumonía grave que proteger al cuerpo contra un resfrío. Por eso nos resfriamos todo el tiempo en la vida. Entonces, la protección en el pulmón seguramente sea mejor en todos los casos y ni siquiera la podemos estimar bien todavía. Es decir, las vacunas probablemente tengan 100% casi de protección en el pulmón todas, a pesar de que haya diferencias en la nariz, porque la nariz es más exigente, entonces la calidad de la vacuna se nota más ahí que en el pulmón. Cuando vienen estas cepas nuevas, sigue siendo protector en la nariz Pfizer y sigue siendo protector en la nariz Moderna. No parece ser el caso de los vectores, pero eso no quiere decir que no sean protectores en el pulmón. Ahí es más o menos donde estamos. Ok. Nombraste las vacunas chinas. ¿Las vacunas chinas están validadas? ¿Han mostrado sus papers? ¿Sabemos lo que nos estamos Sí. inoculando? Bueno, a ver, la verdad es que desde mi perspectiva, esto es una opinión personal, el paper es poco importante, porque el paper es básicamente un relato, ¿no? Es sentarse a escribir una historia, es decir, estos son los pasos por los que pasamos para hacer la vacuna. Y el paper es equivalente, de alguna manera, a una receta de cocina. Vamos a suponer que nosotros hiciéramos una receta para hacer dulce de leche y la mandamos al Lancet, ¿no? Entonces el Lancet lo primero que hace es hacer una decisión editorial y la decisión editorial se trata de decir, bueno, este dulce de leche es interesante, la gente va a leer sobre dulce de leche, vamos a considerar esta receta para ponerla en nuestra revista. Y después llama a un grupo de maestros reposteros y les dice a estos maestros reposteros, bueno, mírame esta receta de dulce de leche y decime si tiene sentido. Entonces, cada uno de ellos dice, mira, acá dice que le pone 12 cucharadas de azúcar, después de la sexta el azúcar fermenta y se arruina, esto es una pavada. No, yo no sé, no me cae bien el que escribió el paper y le busco que no me gusta el color con el que salió el dulce de leche y le arruino la publicación. O justo se está publicando otro receta de dulce de leche que es mejor, entonces publicamos. De manera tal que eso es pasar una evaluación que siempre es muy rigurosa, no es ninguna pavada, pero que no habla del experimento, porque el experimento no puede ser auditado por los revisores. Yo soy revisor de esos papers. Entonces yo cuando miro lo que dicen, no digo, a ver, ¿es verdad que este señor de Janssen le inoculó esta vacuna a un señor en Holanda? No tengo la menor idea. Él me dice que sí, para mí es sí. Entonces, cuando nosotros miramos el paper y nos ponemos tan fuerte con el tema del paper, el paper es la descripción de un procedimiento. Lo que podemos decir es que todos los equipos que han publicado papers saben suficiente como para escribir un procedimiento y como confiamos en la buena fe de los científicos, ese procedimiento ocurrió. Pero para saber que todos los procedimientos ocurrieron, lo que hay que hacer, en realidad, es auditar. Entonces, lo que hace la ANMAT, lo que hace la FDA, lo que hace la EMA, es ir al lugar donde se está haciendo el ensayo y ver en vivo y en directo todo lo que está sucediendo, incluido, por ejemplo, no sé, una nota que dice, el paciente estuvo de acuerdo en darse la vacuna a las 3:45 de la tarde, pero la vacuna se la dieron a las 3:43 de la tarde, lo que indica que se lo pinchó antes de que esté de acuerdo. Es una falta, ¿no? Eso es grave.
Entonces, pedir esa aclaración, hay millones de estas, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo, son infinitas estas cosas. Mostrarme en la farmacia cómo haces la vacuna, hay un grupo de gente que monitorea a los que hacen la vacuna, los que hacen la investigación no pueden ver a los que preparan la vacuna. Para dar una idea clara de esto, yo personalmente no conozco, nunca vi un frasquito de vacuna de Pfizer. Nosotros somos el sitio más grande del mundo de Pfizer. Yo nunca vi una vacuna, un vial de vacuna, porque yo no puedo saber cómo es una vacuna y cómo es el placebo, porque está el riesgo de que yo sea sesgado en la evaluación de un paciente. Entonces tengo que mantenerme ciego. Entonces ninguno de nosotros, los clínicos, puede entrar ahí, a la zona de farmacia que está cerrada bajo llave, a la que para entrar se golpea la puerta, nadie puede abrir la puerta, y en realidad hay que pasar varias puertas para llegar a donde están las vacunas, pero hay un nivel de protección enorme y adentro hay monitores de una agencia independiente que miran cómo se cargan las jeringas, que miran cómo se preparan y después se dispensan las vacunas. Eso es lo que hace a la garantía de un proceso de estos, no la publicación. Ok, pero entonces, ¿las vacunas chinas están auditadas? Bueno, las vacunas chinas algunas se han estudiado en la Argentina en el marco del monitoreo del ANMAT. Eso yo lo sé y lo puedo decir y eso es claramente así. O sea que la respuesta general es, en todo lo que yo conozco, sí. Ok. Otra cosa, también se ha hablado mucho en estos días y la gente se ha preocupado muchísimo, sobre todo porque acá en Argentina hemos recibido dosis y vamos a seguir recibiendo dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hemos visto que, bueno, la vacuna ya tuvo un traspié con el tema de la mielitis transversa, luego ha tenido otro traspié con el tema de las trombosis y las hemorragias cerebrales, pero aparentemente la EMA, según lo que tengo entendido esta tarde, es como que la EMA, es decir, la Agencia Europea de Medicamentos, le dio el visto bueno. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, yo no conozco la información específica, ¿no? De los casos de trombosis venosa cerebral que están descritos ahora con esto, pero acá hay un tema complicado, que es que estamos en una especie de MasterChef de vacunas, ¿no? Todo se cocina en vivo y estamos vacunando a toda la población del mundo a la vez. De manera tal que todo lo que pasa se termina asociando con alguien que se vacunó, porque si uno vacuna todos los días a 2 millones de norteamericanos, alguno de esos norteamericanos se va a morir ese día. No por la vacuna, porque le toca. Entonces, si uno empieza a decir, uy, se murió uno hoy, y mañana, uy, se murió otro, al cuarto día, 4 muertes en 4 días ligadas a la vacunación por no sé qué, inmediatamente estos organismos que tienen responsabilidad de cuidar a la gente, pero que también tienen una enorme presión a nivel medios y a nivel político, tienen que frenar la pelota y ponerse a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esto no pueda terminar siendo un hallazgo importante, pero la primera reacción, la reacción de vamos a parar y mirar, no es la reacción definitiva de las entidades regulatorias. Es como una primera, a veces termina siendo que se frena una vacuna. Nosotros trabajamos una vacuna de rotavirus hace muchísimos años. Yo era profesor adjunto, debe estar, no sé, 20 años, que era muy buena para prevenir las diarreas en los chicos, pero en algunos chicos les hacía una invaginación intestinal. Era rarísima la invaginación intestinal, pero más frecuente que el daño grave por diarrea en Estados Unidos. Se acabó la vacuna. Entonces, eso pasa, eso no es que no exista. Pero también sucede, ¿se acuerdan que sucedió algo parecido con la vacuna y los viejitos en Noruega con la vacuna de Pfizer? Que salió de repente, que bueno, la gente se muere. La gente, cuando veía uno la frecuencia de mortalidad por vacuna de Pfizer, no por vacuna de Pfizer, por edad simplemente, los geriátricos de Noruega, se había muerto creo que la mitad de lo que se debía haber muerto ese día. Pero bueno, uno dice, uy, pero todos se vacunaron. Y sí, sí, también comieron, también fueron al baño. Es decir, hay que distinguir asociaciones, coincidencias de causalidades. Y eso a veces demora un tiempo. Aún como fuese, en la decisión de la EMA se apoya en que creo que son 30 episodios en treintena de millones de vacunados. Uno está hablando de algo extremadamente infrecuente
cuando la enfermedad grave por coronavirus no es extremadamente infrecuente. Entonces hay que sopesar eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo una frase de mi viejo que era, el que solo no se equivoca el que no trabaja, ¿no? Y esto es lo mismo. Es imposible esperar que estas intervenciones en alguna persona no tengan un efecto indeseado. Eso todavía no existe. La gente se puede enfermar comiendo un marisco o tomando una Coca-Cola. Bueno, eso pasa. Entonces, ahora eso no quiere decir que esto sea el caso. Hay que esperar. Ok. Todas las vacunas, excepto las de Janssen, son 2 dosis. Algunas con 21 días, 28 días, o la de AstraZeneca se prolongó 8 o 12 semanas. ¿Cómo es la reacción de los anticuerpos en ese lapso de tiempo? ¿Cuánto nos protegen desde la primera dosis hasta la segunda dosis? ¿Cuánto de protección tenemos adentro? ¿Y cuándo termina finalmente con la segunda dosis nuestro cuerpo de estar totalmente protegido? Bueno, yo te voy a contestar primero usando una analogía que usaba un colega mío en Hopkins que a mí me hacía reír mucho con los antibióticos. Él decía que nosotros dábamos 10 días de antibióticos porque habíamos nacido con manos de 5 dedos. Que si hubiéramos nacido con manos de 4 dedos daríamos 8 y con 6 dedos daríamos 12. Y lo mismo es en este caso. Nosotros tenemos esto contado en semanas porque en algún momento, yo creo que esto viene si no me equivoco, viene del judaísmo, de la era precristiana, esta estructura semanal de 7 días, ¿no? Y por eso estamos contándolo en semanas. Acá no hubo ningún genio que dijo día 21, día 28, podría haber sido día 19 y día 24. Nada, ahí no hay nada, no hay un gramo de intelecto en esa decisión. Ahora, para contestar tu pregunta, y por eso se ve que hay una que dan una, otra dan dos, una 21, 20. ¿Por qué 21 lo hizo Pfizer? Muy sencillo. Pfizer le tenía que ganar la carrera a Moderna y Moderna lo hacía en 28. Pfizer acortó una semana y le sacó una semana de ventaja. Esa es la historia. Entonces, yo no sé si Moderna podría haber ido a 21, pero Moderna salió antes. Entonces, cuando Moderna estaba corriendo, Pfizer hizo esa movida y le acortó los tiempos. Janssen se dio cuenta, inteligentemente, que las vacunas funcionan con una dosis. De hecho, Pfizer, hay una carta de lector después de nuestro trabajo, alguien se dedicó a, de alguna manera, subanalizar el paper, ¿no? Partirlo en pedacitos, y mostraba que después de la primera semana la protección es del 90%. O sea que después de 7 días de vacunado uno tiene 90% de protección. La protección en las vacunas de ARN, que son las mejores, se inicia alrededor del día 7 a 10 después de la primera dosis. La protección en las vacunas vectoriales pareciera iniciarse el día 18 después de la primera dosis. Entonces parece haber una semana entre las vacunas de ARN y las vacunas de vector, hasta que uno dice, bueno, ya no estoy igual que un tipo que recibió placebo. Ya no soy un no vacunado, ya estoy vacunado. Y desde ahí en adelante la vacuna está funcionando. Pero la elección de una dosis, yo creo que fue una estrategia. A ver, tampoco, estoy seguro que hay que ponerse en la situación pre-éxito de las vacunas y pensar que hay un grupo de tipos sentados a la mesa que nunca trabajó en coronavirus, hay un coronavirólogo, porque los coronavirólogos no eran tipos muy comunes, o sea, no es como si de repente hubiera una pandemia de sánscrito y hay que buscar un experto en sánscrito, no es que había una pandemia de inglés. Entonces, había 1 o 2 tipos, yo conozco 2 básicamente, que son expertos en coronavirus, ahora va a haber montones para siempre, pero hasta este momento, como nadie le daba pelota a esto, había muy poquitos. Entonces, se sientan y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esta vacuna, vamos a invertir, no sé, 1.500 millones de dólares en hacer esto. Bueno, dale 2 dosis, porque si le das una sola y no alcanza, dale un empujón más. Esa es la lógica atrás de esto. Entonces, así como es eso, Janssen dijo, vamos con una, porque ya hay muchos con 2 y necesitamos un diferencial, seguramente, yo no estaba en la mesa, pero deben haber pensado eso, ¿no? Ya parece andar una y ya tenemos 3 o 4 que están afuera, usemos este diferencial de hacer una única dosis y con eso andamos bien. Y consiguió 66-67% de protección, lo que muestra que la decisión es buena. Contra el resfrío, lo que quiere decir que funciona aún mejor en el pulmón. También se estuvo hablando
hoy, estaban hablando en Londres, la posibilidad de mezclar las vacunas, en el sentido de darse una primera dosis con un tipo de vacuna y darse una segunda dosis con otro tipo de vacuna. ¿Hay combinaciones posibles y no posibles para hacerlas? Sí, yo diría dos cosas, ¿no? Primero, a los ingleses les gusta, por algún motivo que yo no entiendo bien, la transgresión en este tema, ¿no? Es una cosa rarísima, pero uno los ve y AstraZeneca, bueno, tuvo un montón de tropiezos medios raros, este tema de la mentiras transversa en el reporte al FDA, la dilución de la vacuna en 3.000 pacientes en la primera publicación. Uno no toca la vacuna, diluir la vacuna es como ir y no sé, es como no sé, es blasfema, es blasfemia, ¿no? Eso no se hace. Y de alguna manera pareciera como que siempre están como un poquito un paso adelante, los americanos son más conservadores. Dicen, bueno, vamos a mezclar, vamos a hacer una de Astra y una de Sputnik. Eh, Eso va a pasar, es inevitable que va a pasar. Quizás inclusive tenga que pasar. Quizás a ciertas vacunas haya que reforzarlas con otra vacuna, por las características estas de los distintos guantes que yo explicaba. Pero es temprano. Eso lo que va a pasar es que en algún momento algún grupo va a agarrar y va a hacer 5 mezclas distintas y las va a publicar y la gente va a decir, bueno, usemos esta, no usemos aquella. La verdad es que desde un principio más general es muy difícil imaginar que alguna de estas cosas haga mal. La pregunta es cuánto agregan. Una cosa que no se habla tanto, pero que todos los que trabajamos mucho con animales de laboratorio vemos es que no todas las combinaciones funcionan igual. Entonces, a veces, ¿no? Una combinación, voy a decir cualquier cosa porque no se sabe nada, ¿no? Pero por ahí Pfizer-Janssen es bárbara y Janssen-Pfizer no es tan buena. O por ahí Astra, Sputnik es bárbara, pero Sputnik, Moderna, no es tan buena. Nadie sabe. Pero no creo que ninguna, por lo menos en principio, por lo que sabemos hasta ahora, que no es tanto, sea particularmente mala. Lo que sí se sabe ahora es que si uno tuvo coronavirus antes y recibe una dosis de Pfizer o Moderna, tiene unas respuestas fenomenales de anticuerpos a las que la segunda dosis no agrega casi nada. Y que son realmente altísimas. O sea que una persona que tuvo una exposición y fue positivo para coronavirus, yo creo que vamos camino a que se le dé una única dosis de estas vacunas y quede protegido. Es posible que en un tiempo no muy lejano eso se verifique para las demás vacunas y aquellas que puedan ser una única dosis sean los refuerzos en el futuro, ¿no? Uno dice, bueno, fulano está vacunado con esto, es equivalente a haber estado infectado, le doy una dosis de Moderna y ya lo tengo protegido por 3 años. Ese tipo de cosas yo creo que va a pasar. Hablando de eso, entonces, una persona que se contagió, que se curó de COVID, ¿después de cuánto tiempo debería vacunarse? Porque ellos tienen anticuerpos o no, o Sí. cualquier... Bueno, hay un dato interesante, yo lo vi hace un tiempo, que conviene esperar un poquito. Y es un dato que yo vi en algún... Ahora se ha puesto de moda, yo creo que para mal, pero también lo motivó la urgencia, que las publicaciones científicas se hacen, digamos, abiertas al público, incluidos nosotros, antes de ser publicadas. Es decir, antes de ser verificadas por otro colega que diga, bueno, esto tiene sentido. Entonces vamos a suponer que nosotros dos nos ponemos de acuerdo, y escribimos que hay un nuevo coronavirus que tiene 6 orejas y corre enloquecido por el cuerpo, borracho. Bueno, si hoy a la noche terminamos el trabajo, lo podemos colgar de uno de estos sitios y mañana lo va a estar leyendo el mundo entero. Es un peligro eso, ¿no? Eso es un poquito lo que explica toda la otra parte de esta pandemia, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Todas estas drogas que han sido empanadas y que dieron tantas vueltas. Ahora, aún así, en uno de estos sitios hay una información que me parece muy interesante que sugiere que ir acumulando tiempo, 1 mes, 2 meses después del coronavirus, rinde mucho más cuando uno se da la dosis. Hay que saber que uno tiene anticuerpos, no hay que andar jugando con esto. En general, el cuerpo cuando se infecta pasa por un tiempito, nadie sabe cuánto, pero es un par de meses en lo normal mínimamente,
en el que está refractario a, a otra infección. Eso es lo que hace que, por ejemplo, uno se infecte, contagie a su mujer o a un hijo y no se recontagie, porque si no sería un rebote interminable, va, viene el virus, no, no pasa eso. Bueno, ese periodo refractario es un periodo de beneficio, usa a su favor para esperar para revacunarse. Entonces, primero hay que sentirse bien, después de 15 días, cuando uno se siente bien, cuando le dé la gana, ¿no? Cuando tenga la oportunidad. Y las personas vacunadas, que digamos que o no se contagian o la enfermedad la tienen, pero de una manera mucho más leve, con una sintomatología muy leve, pueden transmitir la enfermedad. ¿Cuál es el grado de transmisibilidad según la vacuna que han tenido? ¿Es diferente? Yo conozco muy pocos datos de eso. Nosotros estamos haciendo un estudio, tenemos más de 7.000 personas en ese estudio, pero son 10.000 en el mundo, con Pfizer. Pero conozco un dato de Pfizer, que es un estudio israelí, que sugiere que alrededor del 80% de los vacunados, digamos que la transmisión baja un 80% en los vacunados respecto de los no vacunados, ¿no? El vacunado no contagia. Es decir, es milagroso, realmente es milagroso, porque eso no pasó jamás en la historia de la medicina. Y lo interesante de esto es no equivocarse y pensar que habla de las grandes habilidades de los científicos, sino que habla en realidad de la pobreza del coronavirus una vez que uno empieza a tener buenas defensas, ¿no? Como rival. Lo que pasa es que hoy es contraintuitivo, porque uno ve el desastre que ha hecho el coronavirus, toda la desgracia que ha causado, y es muy difícil pensarlo de esa manera. Pero el coronavirus no es astuto contra una vacuna. Ahí es donde se las ve en problemas, esa es su debilidad. Estamos en el mes de marzo, que es un mes en el calendario nuestro argentino de vacunas, en el cual tendríamos que vacunarnos con la vacuna antigripal y antineumocócica. ¿Qué hacemos? Es decir, no, hay determinada población etaria que no vamos a tener acceso todavía a la vacuna. ¿Nos vacunamos? ¿O cuánto tiempo de diferencia? ¿Cuánto tiempo de diferencia tiene que haber si nos vamos a vacunar contra la del COVID, suponete, la semana que viene, y después quisiéramos vacunarnos con la antigripal o si tenemos la segunda dosis de la antineumocócica? Nosotros teníamos unas reglas de 15 días, no me acuerdo honestamente, la verdad que no te puedo contestar exacto, pero teníamos una regla, yo no me acuerdo si eran 28 o 15 días, en el que había lo que se llamaba un retraso temporal, cuando venía una persona que se había vacunado con gripe al estudio y había que entrar en el estudio a recibir vacuna COVID. Sin duda la prioridad es recibir vacuna COVID, pero no hay que engañarse, el año pasado no hubo gripe. Y el año pasado no hubo varios virus respiratorios porque estuvimos todos en cuarentena. Eso quiere decir que todos nosotros hemos perdido defensas contra esos virus. Y si uno mira el comportamiento de los otros virus respiratorios, esto como las 7 plagas, ¿no? Si uno mira el comportamiento de los otros virus respiratorios, como la gripe, el virus incisional respiratorio, en Australia y en Sudáfrica, que son de alguna manera las referencias más similares a la Argentina que uno puede pensar, y que además anticipan las epidemias argentinas alrededor de mes y medio, 2 meses, hay un montón de virus respiratorios dando vueltas. Entonces, yo creo que esta temporada, que los chicos vuelven al colegio, que hay mucha más circulación, estos virus se van a ingeniar para darse una panzada en nuestras poblaciones. Así que hay que vacunarse. No hay que perder de vista que ese puede ser un problema inesperado, secundario de la cuarentena. Bueno, vamos a pasar ahora a una segunda parte, que es la parte de tratamientos y la parte que te concierne mucho, que es el tema de toda la investigación, el desarrollo que han hecho ustedes sobre el plasma de convalecientes de COVID-19. ¿Qué han logrado con eso? ¿Cuánto han disminuido la internación en los pacientes mayores de 65 o 70 años? ¿Y cómo es el protocolo si un infectado quiere que se lo apliquen? Sí. Bueno, a ver, yo creo que el mensaje central hoy es que hay que vacunar, vacunar y vacunar. Ese es el principal mensaje. O sea, esta pandemia hay que correr al virus con las vacunas y sacarlo del medio y tratar de hacerlo lo antes posible
para que el virus no haga el chiste de correrse al costado de alguna de las vacunas y volverse más complicado, ¿no? Más complicado de despejar. Eso es como el mensaje más importante. Ahora, está claro que no estamos en esa situación hoy. ¿Y qué pasa con una persona mayor de 65 años que desarrolla la enfermedad y cómo se protegen? Bueno, hay varios detalles que son muy importantes en esto. Acá hay un problema para mí en general, es un problema mundial, no es un problema argentino, que es que el mundo, no solo el mundo médico, la gente odia los detalles, ¿no? La gente quiere las cosas simples. Por eso es tan atractivo cuando aparece alguien y dice que con un caramelo de propóleo cura todos los males, ¿no? Este tipo de soluciones mágicas siempre son muy atractivas. Y en realidad, para que este plasma funcione, hay varias cosas que tienen que pasar. La primera que tiene que pasar es que el plasma es como el seguro de salud. Uno no saca OSDE o Swiss Medical cuando tiene un infarto, sino cuando está sano. Para que lo que quiere es que el día que se enferme grave tenga la cama en Los Arcos o en Otamendi o donde sea, ¿no? Bueno, la misma lógica se aplica al plasma. El plasma hay que recibirlo cuando uno está sintiéndose bien, que es cuando uno niega estar enfermo, porque nadie quiere estar con coronavirus. Entonces el razonamiento clásico es, no, me siento mal porque no tomé la pastilla de la tiroides, estoy un poco tirado, no, pavadas, que uno obviamente hace porque nadie quiere decir, pucha, empecé un rumbo que no sé a dónde va, que es la sensación que uno tiene cuando tiene coronavirus. Yo tuve coronavirus 2 veces, la sensación es esa, hoy está todo bien, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando hay que actuar, porque la ventana para que el plasma sea útil es los primeros 3 días después de empezar a tener síntomas, porque no hay que equivocarse, uno no tiene coronavirus hace 3 días cuando tiene síntomas por 3 días, tiene coronavirus hace 8 días, porque estuvo incubando 5 días en los que el coronavirus se fue pasando célula por célula por célula usando la llave, al punto que en un momento desequilibró el cuerpo y empezó a hacer síntomas. Y entonces empieza el día 1, el día 2, el día 3. Entonces estamos mucho más avanzados de lo que imaginamos. Entonces hay que apurarse. Esa es la primera lección. Si uno demora, el virus, vamos a suponer que uno el día 6 de enfermedad termina yendo a la guardia del italiano y diciendo quiero plasma, pues uno está en día 11 de enfermedad. El virus ya se fue del alcance de uno. Y ahí el plasma no sirve. Entonces, primero, muy temprano. La segunda condición es que hay que entender que el plasma en sí mismo es un líquido que está lleno de distintas proteínas. Hay plasma que no sirve para nada y hay plasma que protege contra el coronavirus. Y la diferencia está en la cantidad de anticuerpos protectores que están adentro de ese plasma. El plasma es el líquido que hace que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos transiten por las venas y las arterias sin quedarse atrapados en el camino. Es como el lubricante. Y está lleno de proteínas. Eso lo hace tan viscoso, tan aceitoso. Bueno, una de esas proteínas son los anticuerpos. Entonces, hay que usar un plasma con anticuerpos en gran cantidad. ¿Qué quiere decir en gran cantidad? Bueno, los plasmas que sirven más o menos yo diría que son el 15% más alto de los que dan los donantes. Entonces, si uno convoca 10 donantes, o 20, vamos a decir 20 donantes, se queda con 3 y hay 17 que no sirven. Eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, hace falta planear. No es una cuestión sencilla que uno dice, bueno, sí, vamos a hacer plasma, que es la manera en que muchas veces se aborda y por eso las iniciativas de salud pública fracasan. El planear no es del paciente, el planear es de las instituciones de salud pública. Y esto lo han hecho la Anchorena, Arcos. Yo sé que hay muchas OSDE que tienen protocolos específicos para tratar a sus pacientes. Lo tiene Uruguay, lo tiene parte de Estados Unidos, lo vi en guías del National Health Service en Inglaterra. Es decir, está en muchos lugares, ¿no? ¿Y qué dice? Que hay una cantidad de anticuerpos mínima que tiene que tener ese plasma, además del grupo sanguíneo y todo eso, ¿no? Hay una cantidad de anticuerpos mínima que tiene que tener para que al pasarlo a la sangre de un paciente, donde hay 5 litros de plasma y uno está lanzando un cuarto de litro, ese cuarto de litro distribuya suficientes anticuerpos en los 5 litros del receptor
para que aún así siga bloqueando el desplazamiento del virus. Ese número, es un número mágico otra vez, es 3200. Se llama así, 1 en 3200. El problema es que no se ha hecho en general un esfuerzo suficiente en el mundo para que los plasmas estén medidos con ese ensayo que permite decir el número es 3200. Entonces, se miden con otros ensayos. Entonces dice, bueno, nuestro ensayo es de 1 a 7, ponemos 5, nuestro ensayo es de 1 a 14, ponemos 12, ponemos 8, y 8 por ahí es 1600, no 3200. Entonces, después el plasma no funciona. Entonces, ahí está el secreto del uso del plasma. La cantidad de anticuerpos que están en el plasma, y uno tiene que ser muy, muy insistente con un familiar cuando va a una institución, en que no es plasma con alto título de anticuerpos y cuánto, y cómo se midieron. Suena muchísimo, pero para hacer cuando uno está tan asustado, pero a la vez es un tratamiento muy fácil, porque una vez que esa bolsa está, el tratamiento es 1 hora, hora y media ambulatorio, uno se vuelve a su casa, se acabó. Y en un 75% de los casos, nunca más se interna. Entonces, vale la pena. ¿Hay un banco de plasma? Ustedes, digamos, ustedes concentran la gente que dona plasma, la concentran en Infant y hay un banco de plasma? No, nosotros hicimos un banco de plasma cuando hicimos el estudio. Y teníamos un equipo enorme de gente, de voluntarios que convocaban a donar plasma. Llegamos a tener como 500 donantes, de donde elegimos los plasmas que usamos para nuestros estudios. Después entregamos eso en donación a las instituciones para que pudieran utilizar el plasma. O sea, lo repartimos para que haya en distintos lugares, pero renunciamos a la pretensión de ser el Estado, ¿no? Y ahí le toca al Estado. Le toca al Estado, yo sé que hay lugares privados que lo han hecho muy bien, sé que el Estado ha reglamentado, no sé exactamente cómo es el proceso, no puedo decir ni bien ni mal, pues no lo conozco, no he estado en los distintos lugares, pero a ver, yo siempre medio me fastidio en esto, porque yo creo que la pretensión desde la salud pública a nivel mundial de salir fácil de esto es mínimamente ingenua, ¿no? Esto es difícil, es una enfermedad espantosa que causa muchos problemas. Entonces, la idea de que uno no tiene que hacer un esfuerzo y hacer un plan de salud elaborado y saber que, bueno, entonces no habría coronavirus si fuera tan fácil. Así que ahí está el tema. Ahora, esa solución del plasma requiere donantes que tengan muchos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, en un país donde hay vacuna de Pfizer, como decíamos antes, una persona tuvo coronavirus, pues se vacuna con Pfizer, tiene anticuerpos, pero es una fuente de anticuerpos. Entonces, esa persona es un donante fantástico para plasma. El tipo que se infectó y después se vacuna, en general, es mejor que el que se vacuna. Porque si uno piensa que una Sputnik genera 40 unidades de neutralización, uno le saca sangre al paciente con Sputnik, tiene un cuarto de litro de plasma con 40 de neutralización, lo mezcla en 5 litros, lo está diluyendo uno en 20, quedaron 2 de neutralización por el cuerpo, ¿no? El resto se perdió, porque se diluye en 20 en el cuerpo grande del receptor. Ahí ya no sirve. Entonces, lo que le sirve a la persona que está protegida por el anticuerpo es insuficiente para proteger a la siguiente persona. Entonces, ahí se trata efectivamente de alcanzar, de acceder a aquellas personas que tienen mucho anticuerpo. Y hay un grado de fatiga, ¿no?, en la gente, inclusive. Entonces, lamentablemente, se ha hecho más difícil todo que lo que era hace un año, ¿no? Eso está claro. Entonces, hay que mantener eso en la cabeza. Si uno se siente mal, hay que ir rápido y hay que ser muy claro en que necesita un test rápido, es decir, un test de coronavirus que no puede durar 3 días, que tiene que ser en 12 horas, que le tiene que decir cómo está y si tiene coronavirus y tiene una edad en la cual el plasma está indicado, mayor de 75 años o mayor de 65 con comorbilidades, es decir, hipertensión, diabetes, obesidad, falla renal. Bueno,
en ese caso el plasma tiene que tener muchos anticuerpos. Eso hay que tenerlo presente y decirle al médico de uno que se haga cargo de esa parte. Claro, haría falta también una campaña mediática, ¿no? Para que la gente tome conciencia de que tiene que donar, que no le hace daño a nadie y que está ayudando a mucha gente. Sí, 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 sí. La verdad es que en los países donde la vacunación va como va, se empieza a ser inútil, ¿no? Uno dice Estados Unidos, Israel, países europeos, está vacunando, mismo Chile, que está avanzando como está avanzando, uno dice, bueno, pero nosotros hoy yo creo que nos vendría muy bien. ¿Y cuánto tiempo se puede almacenar el plasma una vez que lo obtienen de las Un personas? montón, un montón. Porque el plasma queda en el freezer y puede estar 6 meses en el freezer. Un montón. Hay Ah, un ok. tiempo para donar, pero es un montón. Un montón. Hemos visto, bueno, que hay distintos protocolos de tratamiento que yo lo veo según las instituciones también. Hay gente que entran, se internan con una neumonía, por eso los internan, y le dan por varios días paracetamol hasta ver qué pasa. Otras instituciones le dan paracetamol y le agregan betametasona. Otras le dan paracetamol, betametasona y un antibiótico. Otros le dan paracetamol, heparina, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un protocolo unificado, sino que cada institución o cada equipo médico establece su propio protocolo. Bueno, hay cosas que se saben. Yo no soy médico clínico, ¿no? Soy pediatra, entonces estoy un poquito separado del tema en ese sentido. Pero se sabe que los corticoides en la enfermedad severa son útiles y son importantes. Eso lo saben todos, nadie se priva de usarlos. Bueno, no imagino a nadie no usándolos. Se sabe que hay algunas drogas antiinflamatorias que le agregan beneficio al corticoide. Se sabe que la hidroxicloroquina no sirve para nada. Se sabe que la citromicina, que en un principio estuvo de moda, también no sirve para nada. Se sabe que algunos antivirales contra el HIV que se habían empezado el primer día, ritonavir, creo que otro más, no me acuerdo cuál era, tampoco. Y se sabe que cuando uno está yendo a buscar el virus y no está yendo a modular la respuesta inmune, el virus empieza a entrar célula por célula, empieza a descargar toda una reacción, ¿no? El cuerpo empieza a alertar que hay un intruso y ahí se empieza a inflamar el cuerpo. Entonces por ahí está el corticoide y están estos moduladores de la inflamación más sofisticados. Pero los primeros días lo que hay que hacer es parar el virus. Para parar el virus está el plasma. Para parar el virus está el remdesivir en los primerísimos días de la enfermedad, es muy caro. Y para parar el virus están otros antivirales que siempre están en ensayo, etc. Estamos ahí. Parece poco, para una enfermedad viral es muchísimo. En general nunca se sabe qué hacer. Hay que no, ¿qué le dice uno al médico? Es un virus, se cura solo, ¿no? Eso es típico. Entonces, eso pues no tenemos alternativas, porque la mayoría de las cosas se cura solo, pero igual nos dan un antibiótico si tenemos una infección bacteriana. Como está en este momento el tema de la vacunación mundial en los distintos países, ¿cuánto te parece que faltaría para obtener la inmunidad colectiva o de masa? ¿Tendría que haber más vacunados? ¿La difusión del virus tendría que bajar, atenuarse? ¿De qué dependería todo eso y cuánto tiempo nos llevaría? Bueno, en realidad hay varios factores jugando a la vez ahí, ¿no? El primero y principal es que nadie sabe cuál es el número que es necesario de protegidos para que haya inmunidad colectiva. No se sabe. Entonces, cuando la gente aparece diciendo, no, ya vamos a llegar al 50, al 60, al 70, está mintiendo. No se sabe. Intuimos por las olas que no es demasiado alto. Porque las olas, cuando un virus de esto, cuando el coronavirus va de Madrid, aunque vuelva 6 meses más tarde, se va porque se saturación, no es que se voy a otro lado. Se va, porque no tiene más por dónde circular, se le hace muy difícil la circulación. Entonces, conté lo que le pasa es que de una persona a otra y en el medio tiene un par de personas que ya están protegidas y no llega a la siguiente persona. Eso es inmunidad colectiva. Hay virus muy hábiles para saltar de una a otra, el sarampión, y hay virus muy torpes para saltar de una a otra. Probablemente el coronavirus esté más parecido a los segundos que a los primeros, ¿no? El sarampión necesita 90% de inmunidad. Ahora, eso no quiere decir que el virus
no esté modificado ese factor de transmisión, ese contagio, por conductas humanas. ¿Y cuáles son las conductas humanas que lo modifican? Bueno, primero que nada, las cuarentenas. Cuando uno tiene guardada a la población, la ecuación se da solamente en los expuestos. Los que no están expuestos no entran en la ecuación. Es decir, si uno encerrara en un frasco a una parte de la población, esa población no entra en el cálculo del porcentaje de inmunes, porque no se contacta con los demás. Eso empieza pasando en la primera ola en general. En la segunda ola ya sale todo el mundo y ahora uno ya no tiene. Vamos a suponer que hay 200 personas en una ciudad. 100 se quedan encerradas en las casas sin contacto con nadie y 100 salen a dar vueltas. Se infectan 50, 60 y el virus se va. Dice, no, ya no llego porque los otros 40 me quedan muy lejos, porque siempre tengo a alguien en el medio y no puedo pasar. A los 2 meses hay 100 que estaban encerrados que salen. Che, el virus se fue. Ahora hay 100 más 100, hay 60 infectados, pero hay 140 susceptibles. Porque salieron 100 que nunca habían visto el virus. Entonces la protección es 30%, no 60%. En ese momento el virus vuelve otra vez a circular. Y eso son las olas, eso es lo que estamos viendo y interpretando como olas. A eso se agrega que, como yo te decía, es mucho más fácil proteger el pulmón que proteger la nariz. Entonces, la protección de la nariz es como la marea. Sube y después baja de a poquito. Porque el cuerpo necesita la nariz libre para reconocer amenazas. El cuerpo con la nariz tapada es un submarino al que le pintas el periscopio de negro y no lo dejas ver nada, se choca contra todo. Entonces el cuerpo trata de tener un tiempito en el cual tiene tapada la nariz con defensas para que vos no te rebotes la enfermedad con la gente con la que vivís, después destapa la nariz y dice, bueno, si te resfrías no me importa. Si te resfrías, no te importa a vos, porque no te agarrás una neumonía la segunda vez, en general. Pero sí le importa al tipo que acaba de salir de la cuarentena y te encuentra y vos se lo pasás al virus. Entonces, todo esto es lo que está en la danza de la inmunidad colectiva y por eso es tan difícil, porque tenés poblaciones que aparecen por primera vez, poblaciones que ya estaban, poblaciones que pierden la inmunidad de la nariz. En general, si uno dijera en un país donde no hay ni una sola vacuna, no pasa absolutamente nadie más que los que están encerrados ahí, fuera una isla, yo estimo, y es tan buena como cualquier otra estimación, que más o menos con que la mitad de la población esté protegida, al virus se le hace difícil volver. ¿Puede volver? Puede volver cuando baje la inmunidad de parte de la población y se vuelva a meter gente. Y esto, yo doy un ejemplo muy concreto. En sarampión la inmunidad colectiva requiere de mucha gente, pero es para siempre en general. ¿Por qué? Porque el virus puede volver a tu nariz. O sea, vos podés volver a tener sarampión dando vueltas, pero a la sangre no entra más. Y la enfermedad se ve cuando el virus entra a la sangre, te llena un rash todo el cuerpo, te pican los ojos, estás muy enfermo. Entonces, esa enfermedad, que es lo que nosotros llamamos sarampión, no la vemos. Si un tipo anda con un poquito de sarampión en los ojos, no, conjuntivitis, nada. Entonces, en cambio, las enfermedades del pulmón, las típicas enfermedades del pulmón, son mucho más difíciles de contener, porque se hace, ¿no? El catarro es bastante común, la distinción entre catarro y un poquito de neumonía, salvo que le hagan una placa a uno, y a veces la placa, ¿no? Es una decisión clínica, entonces es más oscuro ese borde. Yo creo que este año el hemisferio norte va a ir rápidamente a un escenario de inmunidad colectiva porque lo que está haciendo Biden va a resolver el problema en Estados Unidos, a menos que el virus haga algo raro. Yo no lo veo porque además las vacunas de ellos son muy buenas, así que me da la sensación de que no les va a pasar. Países como Israel, como Nueva Zelanda, muchos países también que están en una situación más de aislamiento o de sus vecinos o por el mar, la tienen un poquito más fácil también. No es lo mismo estar en Holanda con tráfico en la Unión Europea que estar en Nueva Zelanda donde te tienen que entrar nadando, ¿no? Si vos no querés que entre, no entra nadie ahí. Entonces, todos esos escenarios, y es muy interesante ver los comportamientos de los virus cuando van abriendo los estados, ¿no? Las provincias en Australia, cómo empiezan a ir para un lado para el otro y si están cerrados no se mueven. Tiene mucho que ver con la civilización y de hecho las pandemias son en parte la consecuencia de los aviones, del tráfico aéreo, de la comunicación de los pueblos. Es seguro que hubo coronavirus en China, que se cargaron un montón de personas y nosotros ni siquiera nos enteramos. Mao no lo iba a publicar en ningún diario. Entonces, evidentemente esto no es la primera vez que pasa, es la primera vez que nos pasa a nosotros. Por eso los chinos tienen 3.000 muertos y nosotros tenemos decenas de miles. Bueno,
por todo lo que estás diciendo, acá en la Argentina una segunda ola la vamos a tener indefectiblemente. Yo creo que a esta altura sí, que vamos a tener una segunda ola, que es muy probable que si podemos vacunar a los mayores y terminamos con los médicos y las personas de salud, con muchas menos consecuencias, ¿no? Porque si uno está vacunado, yo siempre digo, ¿no? Si la pandemia se diera en un planeta con una expectativa de vida de 50 años, nadie se hubiera enterado. Este es un problema de la gente que puede pasarla mal, de los demás es nada. Entonces, es decir, el objetivo de un país no es vacunar al 50 millones de argentinos. El objetivo del país después puede ocuparse de eso, pero ahí ya hasta hay que discutir, ¿no? Porque obviamente las farmacéuticas van a querer vacunar a toda la población y lo que se mueva, y uno va a tener que decir, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, hay que ver, porque un chico de 19 años que va a tener un catarro, ¿para qué se va a meter con una vacuna experimental nueva? Bueno, por ahí para no transmitir, pero es más difícil hacer una justificación. Ahora, de 50 para arriba, de 60 para arriba, de 70 para arriba, ninguna duda. Vos me ofreces una vacuna, yo la tomo. A vacunar. Tenemos miles de preguntas, pero la última para cerrar, porque ya nos pasamos de horario, pero todos están en que bueno, continuaríamos. Viste que en lugares como por ejemplo Israel, que han vacunado tanto, ya a la gente le dan como una suerte de pasaporte o carnet sanitario, que también en Europa lo están pensando eso. ¿Qué te parece a vos? Y difícil de implementar a largo plazo, ¿no? La gente se va a dar boosters, porque hasta que se sepa cuánto dura la enfermedad, la inmunidad, se va a anticipar la salud pública a actuar. No se van a poner a medir y decir, uy, se nos perdió la inmunidad en 30% de la población, empecemos de nuevo, van a hacerlo antes. Entonces se va a volver, a mí me da la impresión de que se va a volver confuso eso. Hay países que tienen mucha más dosis que gente. Yo no me extrañaría que el año que viene Estambulián, vacunar, todos lados tengan vacunas disponibles de distintos sabores y colores. Y bueno, se va a ir ordenando. En un momento esto va a perder sentido. Yo la verdad que pensé que iba a perder sentido antes. No en la Argentina, en todo. No leí totalmente lo que iba a pasar. Es difícil, esto es todo nuevo, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, hace demasiado ya que esto sigue dando vueltas y ahora depende más que nada de ir cerrándole puertas al virus, ¿no? Y evitar que se escape por un costadito. Ese es el gran desafío, particularmente para países como nosotros. Yo creo que es un desafío que todavía no es tan grande en el hemisferio norte porque tienen estas protecciones tan altas, tan sólidas, que me parece difícil imaginar que algo se le filtre, ¿no? Fernando, yo no sé cómo agradecerte la disponibilidad que has tenido con nosotros, lo valioso de tu tiempo, que nos hayas otorgado tanto tiempo para amigos de la Universidad de Tel Aviv. Te cuento que hemos superado las 1000 personas, así que... que son 2000. Recién vi a un compañero mío, Leo Lieberman, que es cardiólogo en Columbia, que acaba de pasar el nombre por ahí, que hace mucho que no veía. Bueno, así que imagínate toda la gente que has atraído, porque es tan útil toda la información que nos has dado. Nos queda muchísimo en el tintero, pero pienso que igual fue sumamente útil toda la información. Nos ha servido para despejar muchas dudas, sobre todo si alguien tenía un temor de vacunarse, que ya no lo tenga más, que se vacune, y si alguien siente y el test le da positivo, que pida para que le den un plasma rico en anticuerpos, un plasma de convalecientes rico en anticuerpos, para evitar que la enfermedad evolucione hacia la parte más grave, ¿no? Con síntomas graves. Fernando, nuevamente, orgullosos de vos, por todos los estudios que has hecho, por haberte tenido con nosotros, y a toda la gente que nos ha mirado, espero que les haya sido útil, y muchas gracias a todos. Gracias.